tenemos conectada acá en el Meet a Ceci Mijic. Buen día, Ceci, ¿cómo estás? Hola Valen, muy buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás vos? Todo bien, arrancando el lunes gris. La verdad que sí. Venimos hacía un añito y pico que no llovía y parece que, bueno, llegó la lluvia para quedarse unos días más. Sí, tal cual. Bueno, Ceci, el disparador que tiramos en nuestras redes es cómo nos movemos, nuevas formas de pensar las ciudades. Sí, Valen, la verdad es que, bueno, para hoy trajimos este tema porque además estamos en la previa del Foro Mundial de la Bicicleta que se va a realizar en la ciudad de Rosario por primera vez en Argentina, en su 10ª edición. Así que, nada, un poco hoy charlar y reflexionar sobre este tema tan importante que tiene que ver con la movilidad, sobre todo en las ciudades. Si recapitulamos un poquito, bueno, así como dato, Argentina es uno de los países con mayor nivel de urbanización. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 92% de sus habitantes viven en ciudades. Y bueno, después de esta pandemia, de estos cambios que venimos atravesando, uno de los cambios más importantes está vinculado con el tema de la movilidad, porque por ahí nosotros no lo percibimos, pero esto de modificar, por ejemplo, nuestras formas de comprar, empezamos a comprar mucho más por internet, o también mucha gente se fue mudando a áreas metropolitanas, quizás gente que vivía en departamentos, en lugares más reducidos, con esto de la pandemia, en función de sus posibilidades, eligieron mudarse a localidades más pequeñas alrededor de Rosario y viajar todos los días para trabajar. Creo que estos dos factores que incrementan muchísimo los traslados individuales en automóviles y también esto de las compras virtuales incrementa el hecho de que ya vienen a tu casa o a puntos de distribución y hay muchísimas más logística urbana, o sea, hay muchísimos más traslados vinculados a la logística urbana dentro de las ciudades. Va a traer una consecuencia que tiene que ver con las emisiones de los gases de efecto invernadero en las ciudades, que aproximadamente hasta el 2018, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, el 32% de los gases de efecto invernadero que se emitían en las ciudades tenían que ver con la movilidad y los traslados. La tendencia post pandemia indicaría que estas emisiones van a incrementarse, fundamentalmente por estos dos factores que te comentaba antes, Claro. Valen. Entonces, el impacto o la consecuencia sobre el medio ambiente en estas emisiones de los combustibles fósiles, justamente de los automóviles o de la logística, van a incrementarse muchísimo más, lejos de ir contrarrestando o disminuyendo estas emisiones. Lo que indica la actual tendencia es que los vamos a aumentar y bueno, trayendo una consecuencia más o un aporte más a este cambio climático global que empieza a preocupar a la humanidad. Claro, Ceci, y te pregunto, por ejemplo, ¿no hay en pandemia cuando estábamos todos adentro, por ejemplo, ahí sí hubo una baja, digamos, en esos gases? Debería haber habido, digamos. Así es, ahí hubo una retracción Claro. que obviamente los especialistas que están estudiando el cambio climático y sus consecuencias y su evolución, bueno, lo indicaron claramente. Estábamos adentro de casa, estos gases empezaron a disminuir, además hubo una fuerte, digamos, una fuerte afectación en lo que es el sector productivo, todos también los vivimos, muchas Claro. industrias manufactureras se cerraron por un tiempo, y la verdad es que se notó una detracción. Ahora, esta no es la solución a las cuestiones ambientales, sino que justamente esta pospandemia, lo que los expertos dicen o piden es, bueno, empecemos a pensar las ciudades del futuro, empecemos a analizar, a evaluar y a generar soluciones y respuestas que sean más ambientalmente adecuadas a la situación que estamos atravesando. Y lo venimos hablando, Valen, en estos lunes, en esta columna. Bueno, lejos de quizás estar parando la pelota y estar pensando en alternativas, eh,
estamos con incendios en los humedales, estamos con problemáticas vinculadas a la bajante del río, a los residuos. Bueno, un poco hoy el tema es la movilidad, cómo nos movemos y qué soluciones deberíamos estar pensando entre todos. Creo que este Foro Mundial de la Bicicleta que va a realizarse en Rosario viene un poco a poner este eje sobre la mesa, decir, bueno, empecemos a pensar en bicisendas metropolitanas, empecemos a pensar en más seguridad para los ciclistas. Además, hay dos actividades que se denominan de emisiones cero en carbono, que son caminar y andar en bici. Y está claro que no es una solución para todo el mundo, pero además de estas dos alternativas, que mucha gente las empieza a incorporar, no solamente por la cuestión ambiental, sino por la cuestión económica, porque sabemos que son medios de traslados económicos, claro. que si empezamos a incorporarlos culturalmente en nuestra vida, o si existen mayores herramientas de seguridad, tanto las bicisendas como la conectividad, no solamente dentro de Rosario, sino en su área metropolitana, mucha más gente se puede sumar a esta forma de moverse, sino también esto de empezar a poner sobre la mesa nuevas formas de traslado, mejorar lo que denominamos los transportes digamos, más sustentables como son los colectivos, mejorar el sistema público de transporte, pensar en el tren y, ¿por qué no, incorporar nuevos automóviles más sustentables, como por ejemplo la movilidad eléctrica o los combustibles verdes, los biocombustibles, aquellos combustibles que sabemos que la disminución en cuanto a los gases de efecto invernadero son considerables, son muchísimos menores los impactos. Bien, Ceci, ¿cómo te encuentran en las redes? Como Ceci Mijich, arroba Ceci Mijich, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Y bueno, Valen, un poco hoy traer esta agenda de la movilidad nos parecía importante porque volvemos a recordar que el fin de semana del 17 y 18 y 19 de septiembre va a realizarse en la ciudad de Rosario el Foro Mundial de la Bicicleta, con muchísimas propuestas, se van a realizar en los galpones del río, así que invitamos a todos los ciudadanos y las ciudadanas a sumarse a este movimiento, a esta masa crítica, que empieza de alguna manera a interpelar la agenda pública y a poner la importancia de pensar cómo movernos en las ciudades que vienen, pensando en tres ciudades más amigables con el ambiente. Gracias, Ceci. Hasta el próximo lunes. Gracias, Valen. Un saludo grande a toda la audiencia. Bien, vamos.